Muy bien, pues un poquito del hilo de lo que veníamos hablando en el anterior vídeo, vamos a hablar ahora de las evaluaciones y el abordaje que podemos hacer desde nuestro trabajo. Bien, bueno, ¿qué tipo de cuestionarios? Como te decía antes, ¿no? Cuestionarios puedes hacer miles, pero algo que nos dé información. Bueno, por ejemplo, no voy a profundizar, ¿vale? Simplemente te los dejo aquí, si quieres investiga y tenlo en cuenta, ¿eh? Cuestionario de percepción corporal de Stephen Porges. Este es el autor de la teoría polivagal. Esto es importante, por ejemplo, me parece interesante porque te va a dar pistas de cómo se percibe la persona, la capacidad de percibirse. Creo que es una de, de las mayores labores que tenemos que realizar como coaches. Muchas veces buscamos los resultados más visibles a nivel físico, que sea mejorar la flexibilidad, fuerza o lo que sea, pero creo que nuestro objetivo, uno de los objetivos debería ser que la persona sea consciente de sí misma, ¿eh? Entonces, este te va a dar una pista. Cuestionario de percepción corporal de Stephen Porges. Luego también hay una cuestionario de salud, SF36, que habla, pues bueno, de ciertas preguntas para ver a nivel de salud qué nivel de salud tienes. Que luego también todo esto es muy relativo, pero bueno, al menos tenemos algo más o menos establecido, ¿vale? Para que todos hablemos del mismo idioma. Y evaluación multidimensional de la conciencia corporal interoceptiva. Bueno, pues lo mismo un poquito, ¿eh? Al final es un poco cómo esa persona se siente. Puedes hacer también el cuestionario de incontinencia urinaria ICIC-SF. ¿Alguien más? Bueno, esto también es... Se me ha pasado más de una vez. Em, bueno, vamos a hacer unos test, ¿no? Les voy a hacer unos test y pregunto, o unas evaluaciones, cuando hago las evaluaciones, ¿alguien sufre de incontinencia urinaria? Si alguien sufre de incontinencia urinaria, le quiero dar este papel porque es específico. Y nadie. Y luego hablando de las pérdidas de orina, dice, yo tengo. Ah, muy bien. O sea, pérdidas de orina no es lo mismo a incontinencia. Sí. Entonces, cuando preguntéis, incontinencia urinaria, pérdidas de orina, ¿vale? Aquí, este cuestionario, eh, bueno, se rellena y luego te da, lo que haces es la suma total de las preguntas, uno 2 más y 3 y desde ahí, pues, hay un nivel, ¿no? Es como que se da un nivel de incontinencia urinaria. Lo haces ahora y de aquí al principio del curso, quiero decir, y después tendría que mejorar. De todas maneras, ya te digo, si la incontinencia urinaria es más o menos importante, lo puedes trabajar, lo mejorará contigo, pero siempre sería interesante una valoración con un profesional, ¿vale? Fisio, osteópata, especialista en suelo pélvico. Esto también, bueno, esto es la puntuación de incontinencia fecal de la Cleveland Clinic, Florida, porque hablamos mucho de incontinencia urinaria, pero también suele haber incontinencia fecal, que es otro problema, ¿eh? La incontinencia fecal no solo es que tenga pérdidas, ¿no? Se le escapen las heces, sino también que tenga pérdida de gases, ¿eh? Flatulencias. Eso habla del estado de su estado, habla de su estado, de su suelo pélvico y habla también de su estado intestinal, ¿de acuerdo? Entonces, esto también, al final, estos son, a veces son ¿no? Temas un poco tabús, a la gente no le gusta hablar, pero bueno, de alguna manera, si no es en grupo, pues de manera individual, estaría bien acompañar a esta gente. Me refiero porque muchas veces en grupo pues no van a hablar o no les gusta hablar del tema, pero sí podremos hablar nosotros, suele haber estos problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguien tiene, pues que me lo diga después fuera de clase para que lo vayamos valorando y lo vayamos tratando. Seguro que tendrás otros 1000 cuestionarios en cabeza, o en tu mente, quiero decir, los puedes hacer, ¿vale? Pero es lo que te decía, o sea, no preguntemos por preguntar un montón de cuestionarios, un montón de papeleos, que luego tampoco vas a saber abordar, o sea, interpretar, ¿de acuerdo? Bien, vamos con las evaluaciones avanzadas. Esto sí va a ser muy práctico. Esto ya, lo que te estoy planteando ahora son test que te van a dar mucha información. Test hipoventilatorio de 1 minuto. Durante 1 minuto de reloj, respirar
las menos veces posible. Test hipoventilatorio. Les vas a pedir tumbadas boca arriba, o si quieres sentadas, a tus alumnas, les dices, en cuanto diga 5, 4, 3, 2, 1, ahí has terminado de exhalar y vas a inhalar y exhalar las menos veces por minuto posible, durante un minuto. Entonces, valoras. Test hipoventilatorio de un minuto. Yo antes, me acuerdo, me pasó, ¿no? Pues yo suelo dar talleres de entrenamiento respiratorio y en un taller, bueno, yo creo que fue más de un uno, pero en uno me acuerdo perfectamente cómo tuve que cambiar el test hipoventilatorio de un minuto a dos, porque la gente que venía estaba muy preparada y en un minuto solo les daba tiempo a inhalar. Fijaros hasta dónde puede llegar el cuerpo, ¿eh? Entonces, lo normal es que la persona, como hemos visto anteriormente, es que la persona respire unas 15, 20 veces por minuto. Entonces, en un minuto, pues eso, aunque intente bajar, respirará 5, 4, 3 veces por minuto. Entonces, el test de un minuto ya te va bien, ¿vale? Test hipoventilatorio de un minuto. Si es capaz de respirar mínimo, o sea, no puede bajar más, ¿no? Su mínimo es de 5 y después es capaz de respirar 2 veces por minuto, eso significa que ha mejorado muchísimo, que es mucho más eficaz a la hora de controlar la respiración, que es mucho más eficiente a la hora de realizar el intercambio gaseoso, etcétera, ¿vale? Tiene el sistema nervioso mucho mejor regulado, etcétera, etcétera. Esto nos va a dar pistas importantes. Test hipoventilatorio de un minuto. Para hacer el test hipoventilatorio de un minuto, tampoco empecemos en frío. Pues haces unas respiraciones y tal, descansas y después haces el test, ¿vale? Para no falsear. También podríamos hacer el test del flujo expiratorio máximo con este aparatito, que lo que haces es, bueno, tiene una pestañita, la colocas abajo del todo y lo que haces es una expiración fuerte de golpe. ¡Fua! ¿No? Es un peak flow, flujo, o sea, es un pico, un flujo rápido de aire y vemos la potencia que tiene este dispositivo. Te marca, pues si eso está en rojo, ¿no? Cuando soplas, si se queda en rojo tienes un problema grave, en amarillo, pues bueno, no tienes muy buena capacidad, pero bueno, estás bien, y ya en verde, pues cuanto más lejos llegue, mayor capacidad y mayor potencia tienes en este caso. Esto mide la potencia. Y luego se compara con una tabla. En la tabla te dan los niveles, ¿vale? Es importante. Esto es un dato interesante. Igual que la oximetría. La oximetría, bueno, a ver, la oximetría la usaremos para, bueno, primero, si hay alguien que tiene problemas, ¿no? A nivel de oxigenación, pues esto es importante porque habrá que ver cómo viene ese día a nivel de oxigenación, porque si le vas a meter apneas, que tampoco sean tal vez, ¿no? Si le vas a provocar ausencia de oxígeno, que ya la tiene de base, pues habría que trabajar muy, muy suave. Incluso yo no metería apneas y metería trabajo hipoventilatorio, etcétera, ¿vale? Que la debe venir bien, ¿eh? Pero también nos puede servir para ver el efecto, cuando hacemos las apneas, el efecto que tiene esa apnea, la intensidad que tiene esa apnea. Es decir, lo normal, cuando tú mides, es que tenga la oxigenación en un 95-99%, más cercano al 99%. Aquí te ponen, en esta tabla te pone, ¿no? 99-94% es una hipoxemia leve, 86-90 moderada y por debajo 86, vete ya al hospital que te está dando algo. Pero eso es cuando estamos hablando de algo mantenido. Pero podemos valorar la intensidad de la apnea midiendo qué descenso de saturación produce. Es decir, tú haces una apnea y observarás que de la apnea a los 15, 20, 30 segundos va a haber un descenso de oxigenación, ¿vale? Porque la respuesta del aparato es un poquito más lenta. Entonces, tú haces la apnea, el oxígeno va descendiendo, vas produciendo CO2, vas consumiendo oxígeno y produciendo CO2, la saturación de oxígeno desciende, 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 y cuanto más descienda la saturación de oxígeno, más repercusión, más efecto va a tener a nivel interno. Entonces, eso nos va a estar hablando de la intensidad de esa apnea para controlarla. ¿De acuerdo?
Podremos usar también luego aparatos, como un aparato de estabilometría, para ver cómo, para medir las cargas, cómo se reparten las cargas, si hay un desequilibrio a nivel de ejes, etcétera, etcétera. Yo no lo uso. Yo he solido usar dos balanzas, un pie en el medio de cada balanza, los dos juntos, y la persona que mire al frente y medir la diferencia de peso entre una pierna y otra. Y puedes llegar a flipar, ¿eh? He visto hasta 12 kilos de diferencia de un lado al otro, ¿vale? También es cierto que luego te dicen las personas que a mí no me gusta ver mi peso, etcétera. Bueno, pero es un dato, no es completamente certero, vamos a decir, porque, bueno, es mucho mejor un aparato de estabilometría, pero te puede dar muchas pistas, ¿de acuerdo? Bien, esto respecto a las evaluaciones. Y ahora vamos a introducirnos en el abordaje de cómo trabajar los abordaje global, ¿eh? De distintos desequilibrios generales. Disfunciones respiratorias, prolapsos, incontinencias urinarias, trastornos menstruales, hiperplasia, benigna de próstata, diástasis, flatulencias y ansiedad. Es decir, bueno, he puesto algunas, vas a poder trabajar muchas más, pero estas son las que posiblemente más te van a tocar. Disfunciones respiratorias. Bueno, pues anda que no hay. Hay muchísimos tipos de disfunción respiratoria. Y diría que en todas ellas, la mayoría, por no decir en todas, vamos a mejorar, vamos a ayudarle muchísimo a esa persona. Pero yendo paso a paso, respetando las progresiones. Primero, consciencia respiratoria, liberación muscular, un trabajo hipoventilatorio, o sea, adecuación respiratoria, etcétera, etcétera, poco a poco. Fortalecimiento de la musculatura inhibida, liberación de la que está hipertónica, apneas puntuales, cortas, agradables, y desde ahí ir progresando hasta ejercicios mucho más específicos o más intensos. Bien, hemos hablado durante esta formación, te he ido hablando, ¿no?, de la relación que puede tener el sistema digestivo con el sistema nervioso, pero también tiene mucha relación con eh, el sistema respiratorio, ¿de acuerdo? Por eso, sobre todo gente que tiene intolerancia al gluten o sobre todo los lácteos pueden producir bastantes disfunciones respiratorias, y te lo dice un experto en ello porque yo vengo de ahí, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, siempre es importante, por eso te decía, sería interesante tener algún profesional que controle de este tema para preguntarle, oye, tengo esta persona, o hablas con esa persona, oye, ¿no? A nivel de respiración, ¿qué datos puedo pedir para saber si puede ser un tema de alimentación? Y si lo es, pues derivar a ese amigo, ¿eh? Disfunciones respiratorias, entonces siempre tender a ir progresando despacito. Los primeros abordajes que se hacían con los hipopresivos eran una salvajada, era directamente inhala, exhala, apnea, ¿no? Abre costillas. Bueno, creo que se puede hacer de otra manera mucho más adecuada, ¿de acuerdo? Bien, muy relacionados después, van muy de la mano, ¿eh? Las disfunciones respiratorias también suelen estar relacionadas muchas veces con los prolapsos y la incontinencia urinaria, con disfunción del suelo pélvico. Bien, porque el diafragma es el gran modulador, ayuda muchísimo a la función del suelo pélvico. Prolapsos, abordaremos también. Todo esto luego lo veremos. Cuando hagamos la práctica, posiblemente, no, ahí salgan, oye, es que tengo una persona que tal, que cual, ¿no? Hay mucha gente que me manda WhatsApp, me pregunta, oye, Igor, tengo esta persona con estos problemas, ¿cómo lo puedo abordar, etcétera, ¿vale? Ahora solo te estoy diciendo que en esto puedes entrar tú a mejorar la calidad de vida de esa persona. Prolapsos, incontinencia urinaria, pues evidentemente las dos están muy relacionadas porque hablan de una disfunción del suelo pélvico, pueden ir de la mano, aunque el origen es multifuncional, un prolapso no es solo por una mala gestión de la, de la presión, ¿no? Porque has hecho trabajo hiperpresivo, habrá más cosas ahí acumuladas, puede haber también inflamación intestinal, estreñimiento, que el estreñimiento hace que haya mucho más peso a nivel visceral, etc.
Pero sí lo que vamos a hacer es, a través del trabajo, sobre todo aquí, respiratorio y muy específicamente con los hipopresivos, perdón, con el trabajo de vacuna abdominal, realiza a través de esa succión, a través de tirar de esos ligamentos, que aquí los tenemos, aquí ves unos ligamentos que tiran, estos ligamentos que eh, tiran de las estructuras hacia arriba, van a hacer que se vaya recolocando y vaya recobrando su función, ¿vale? Los prolapsos, hay distintos tipos de prolapso. El prolapso es una caída, un órgano que ha caído y ha salido. ¿De dónde sale? Pues el prolapso puede ser vaginal. Lo más típico suele ser la vagina. Ya te hemos mencionado cómo la vagina, ¿no? Las mujeres tenéis un orificio más que nosotros, que es la vagina, y la vagina no tiene un esfínter como el ano, por ejemplo, no tiene capacidad de sujetar si ahí viene una carga importante. Entonces, tenemos, por ejemplo, el rectocele. El rectocele es cuando hay un prolapso del recto. Cae el recto, que puede ser que caiga por la vagina o por el propio recto, ¿eh? El recto se revierte, por decirlo así, o cae por la vagina. Imagínate, hay gente que tiene un rectocele potente que para defecar, como está ese recto, está caído hacia la vagina, eh, tiene que introducir los dedos en la vagina, colocar el recto para que ¿no? Las heces salgan. Esto es muy, es un tema bastante grave ya, ¿no? Pero puede pasar estas cosas, ¿eh? Prolapso de útero, cuando el útero ha caído y tenemos el útero caído casi fuera de la vagina, hay grados, aquí luego se miden grados, pero bueno, ¿eh? Cistocele sería lo mismo, pero con la vejiga es la que cae por la vagina, enterocele, que son los intestinos. Para que esto suceda, habrá habido una histerectomía, le habrán quitado el útero a esa persona, esa mujer, el útero hace de soporte también para los intestinos, y el propio prolapso vaginal, la vagina que sale. Bien. Nosotros, en esta formación, yo no te voy a enseñar a valorar esto, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es preguntar si hay algo de esto, automáticamente derivamos a un especialista. Esto ni lo dudes, ¿vale? Pero sí saberlo. Tenemos que saber que si tiene un prolapso, habrá algunos ejercicios que no debería de realizar y tendremos que tenerlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Bien. Y la incontinencia urinaria, pues un poco lo mismo. Van muy de la mano y puede tener también, hay distintos tipos: incontinencia urinaria al esfuerzo, incontinencia de urgencia. El esfuerzo es pues cuando hay un aumento de presión, se me escapa. Urgencia es, me empiezan a entrar ganas de orinar y no aguanto. Incontinencia por desbordamiento, incontinencia neurogénica. La neurogénica es un poco más compleja porque al final está implicado el sistema nervioso, es un tema neural. Pero bueno, de todas maneras lo mismo. Preguntamos y eh, eh, ahí ya lo diré. Se lo mandamos a un especialista, ¿vale? Derivamos a un especialista. Porque posiblemente en estos casos, tanto en el prolapso como en este caso, incontinencia urinaria, pues vengan muy bien los hipopresivos, pero también haya que añadirle ejercicios de Kegel, que yo creo, ¿vale? Los ejercicios de Kegel, porque esto es una pregunta que me soléis hacer también. No, y cuando hacemos el vacuna abdominal, hacemos también, apretamos. Bueno, yo no lo haría. En mis clases no. ¿Por qué? Porque no estoy viendo, no soy capaz de valorar si al hacer el ejercicio Kegel durante el vacuum, tú haces un vacuum que asciende todo, lleva todo hacia arriba, pero hay gente que para apretar el suelo pélvico a lo mejor contrae el recto abdominal, hace una especie de valsalva y lo que estás haciendo es precisamente empujar hacia afuera nuevamente. Entonces, no. Esto creo que se debería hacer con una profesional. O bien, al principio, si hay un prolapso, incontinencia y todo esto, lo harán con un tacto vaginal para que vean que realmente ¿no? El Kegel, la contracción, está bien realizada, va en la dirección correcta, etcétera. Entonces, todo esto para la profesional o el profesional. Bien, vamos a mejorar también, vamos a ayudar a que mejoren mucho también los desequilibrios a nivel de menstruación, ¿eh? El síndrome premenstrual, que ojo, le afecta a muchas mujeres. El síndrome premenstrual causa síntomas físicos y psicológicos, cambios de humor, irritabilidad, el cambio hormonal.
llevamos tal velocidad en esta vida que nuestras hormonas están bailando, pero no bailan, bailan caóticamente, es un caos hormonal. Y en el caso de la mujer es todavía más manifiesto, ¿vale? En general, ¿eh? ¿Vale? Me estoy hablando en general, pero las mujeres, la menstruación requiere un gran gasto energético. Las mujeres, em, aunque hagáis lo mismo que nosotros, siempre estáis haciendo más. Quiero decir, ese es un poco el problema, ¿no? La mujer, afortunadamente, ya ha podido equipararse, ¿no? En muchos derechos. Todavía faltan muchos, pero muchos derechos se han equiparado al hombre, me refiero sobre todo a nivel trabajo, aunque luego no se le considere igual, ¿vale? Pero sí puede trabajar, trabaja sus 8 horas, pero luego trabaja en casa, porque tiene que tirar de los críos, con ayuda de su pareja, pero mucha carga recae sobre ella, la carga mental, se le añade la carga mental, y, es decir, hace igual, ¿no? Más o menos igual de ejercicio físico el hombre, pero se nos olvida que ella de base tiene mucho más desgaste. De base, ¿por qué? Porque a nivel hormonal tiene, lo que decía, un caos importante, eh, que le genera un gasto energético muy potente. Y si queremos hacer lo mismo, quiere hacer la mujer lo mismo que el hombre, ya está gastando de más, ¿eh? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y esto luego nos lleva a tener pues estas historias de síndrome premenstrual, vamos encima, aparte en general, la sociedad va en contra de la naturaleza, no respetamos los ciclos circadianos y esto hace que esto empeore mucho más, ¿vale? Bueno, pues esto, tanto el síndrome premenstrual como la menstruación irregular, ¿no? La ausencia de reglas, etcétera, van a mejorarse muchísimo con este método, ¿eh? Muy importante el trabajo respiratorio, regular el sistema nervioso y después ya a nivel específico con los hipopresivos vamos a hacer que la sangre se mueva mucho mejor, vamos a disminuir los coágulos, etcétera, etcétera. En el caso del hombre, sufrirá, sufrirá, no, perdón, puede sufrir hiperplasia benigna de próstata, que es una inflamación benigna de la próstata. La próstata, como ves aquí, rodea la uretra, está debajo de la vejiga y esa próstata rodea la uretra. Si se hiperplasia, si se inflama, si se agranda la próstata, se agranda hacia afuera y hacia adentro también. Entonces la uretra se ve comprimida. Y luego ahí viene la dificultad miccional, ¿vale? Bueno, pues muchas veces una hiperplasia, todo lo que sea inflamación, todo lo que sea un aumento, ¿no? de espacio, tamaño, una inflamación a nivel visceral, muchas veces responde porque ese órgano necesita espacio, por eso lo busca. ¿Y por qué necesita espacio? Pues porque está apretado. Entonces, está aplastado. Con los hipopresivos vamos a hacer que esa vejiga sufra menos de presión, porque el diafragma lo vamos a mantener en su posición idónea, no tan abajo. Si el diafragma está más abajo de lo normal, todas las vísceras van a estar empujando hacia abajo. El último ahí es la vejiga y después está la próstata. Entonces, el descomprimir todo el espacio abdominal va a ayudarle a la próstata a mejorar su función. Nos encontraremos con diástasis y ojo, que no será solo en mujeres, la mayoría de las veces va a ser en mujeres, también nos encontrarás en hombres según qué tipo de actividad han hecho y según el estado de su tejido conjuntivo. La diástasis es la separación de los rectos abdominales. En esta imagen se ve bien claro, estos son los rectos abdominales, en medio tiene el ombligo, tenemos los rectos abdominales y en medio está el tejido conjuntivo. Bien, la línea alba, que tiene las fibras lateralmente. Entonces, si en el parto, perdón, en el embarazo, ha habido esa mujer tenía mucha tensión a nivel de rectos abdominales, en el embarazo el abdomen se expande y los rectos abdominales no han cedido, no han sido capaces de estirarse, lo hará la línea alba y se rasgará, ¿vale? O sea, perderá su alineación. Esa es la diástasis. Entonces, para mejorar la diástasis, lo trabajaremos con hipopresivos, aunque a veces también haya que añadirle según qué nivel, según qué. Si la diástasis es muy potente también, yo suelo derivar, ¿eh? Porque aquí hay que meter más historias, no solo con hipopresivos. Pero ojo, no tiene por qué ser solo con el embarazo. Mujeres
u hombres, ¿vale? Porque siempre esto se habla de mujeres, pero los hombres también puede pasar. Si tú ves sobre todo a culturistas, ¿no? Cómo tienen unos rectos abdominales muy marcados, pero luego tienen diástasis, es por un exceso de solicitación de rectos abdominales, ¿de acuerdo? Con un tejido conjuntivo no preparado para soportar tal carga, ¿vale? Si hay diástasis, vamos a primero decirle que deje de hacer ese tipo de trabajo, porque si no, no va a haber mejora, ¿eh? Bien, y también mejoraremos las flatulencias, que hemos hablado antes, ¿no? Del test de, de incontinencia fecal. Mejoraremos las flatulencias, uno, porque va a ser capaz de sujetar mejor, ¿no? Porque su suelo pélvico va a estar mejor, pero sobre todo porque va a dejar de generar tantos gases. Porque el funcionamiento visceral va a mejorar muchísimo y su intestino va a estar mucho más sano. Aunque también depende mucho de otros factores, ¿de acuerdo? Y sobre todo también eh, vamos a vamos a ser capaces de ayudar a esa persona a mejorar los estados de ansiedad y controlarlos. Esto ya es un abordaje un poco más global, ¿eh? Donde yo me meto mucho en este trabajo, a mí me gusta mucho el ayudar a esa persona a conocerse, a descubrir, ¿no? Los orígenes de sus desequilibrios físicos, pero también mentales y emocionales. Pero aunque no nos metamos en eso, el mero hecho de trabajar la respiración, la consciencia y la escucha le va a dar muchas herramientas para mejorar estos estados de ansiedad. Todo esto se puede trabajar y esto lo iremos viendo en la parte práctica, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí terminaríamos con el módulo avanzado. Solo nos queda ya para terminar la formación, la parte teórica, terminar con la teoría del módulo de maestría. Aquí te espero.